El primer teléfono móvil. El 3 de abril de 1973, el ingeniero de Motorola Martin Cooper realizó la primera llamada de teléfono móvil de la historia. Lo hizo usando un prototipo llamado Dynatea C8000X, un dispositivo que pesaba casi 1 kilo y medía 23 centímetros de largo. Era un verdadero gigante en comparación con los teléfonos móviles actuales, pero en su momento era una hazaña tecnológica sin precedentes. Un teléfono con limitaciones, batería corta y precio elevado. El Dynatea C8000X no era solo grande, sino que también tenía una batería que solo duraba 30 minutos de conversación y necesitaba 10 horas para recargarse. Además, su precio era de $4.000, una cantidad exorbitante en esa época. Esto lo hacía un dispositivo exclusivo para un público muy limitado, principalmente ejecutivos y profesionales. Un paso adelante en la comunicación, la llegada de la telefonía móvil. A pesar de sus limitaciones, el Dynatea C8000X representó un salto importante en la comunicación personal. Brindó a las personas la libertad de hablar por teléfono desde cualquier lugar, sin necesidad de estar atados a un cable. Esto abrió un mundo de posibilidades para la comunicación y la vida diaria. Un legado que perdura, la evolución de la telefonía móvil. El Dynatea C8000X fue solo el primer paso en la evolución de la telefonía móvil. A lo largo de los años, los teléfonos móviles se han vuelto cada vez más pequeños, ligeros, potentes y asequibles. Hoy en día, son dispositivos esenciales que usamos para comunicarnos, acceder a información, entretenernos y mucho más. Más detalles sobre el Dynatea C8000X. Pantalla, LED de 5 dígitos. Antena, telescópica. Teclado, físico con botones. Funciones, llamadas, marcación rápida, almacenamiento de números. Fabricante, Motorola. Año de lanzamiento, 1983. Precio, $4.000. El origen del término spam. El término spam se ha convertido en una palabra de uso común para referirse a los correos electrónicos no solicitados o no deseados. Sin embargo, su origen se remonta a un producto alimenticio inesperado, el spam, un tipo de jamón enlatado producido por la empresa Hormel Foods. De la Segunda Guerra Mundial a las bandejas de entrada. La historia del spam como producto comenzó en 1937, cuando Hormel Foods lanzó al mercado un nuevo tipo de carne enlatada especiada. Su nombre proviene de las siglas de Spice Tam, jamón especiado. El spam se convirtió en una fuente de proteínas popular durante la Segunda Guerra Mundial, ya que era fácil de transportar y almacenar. Un musical y un apodo. En la década de 1970, el spam experimentó un resurgimiento en popularidad gracias a una serie de sketches cómicos en el programa de televisión británico Monty Python's Flying Circus. En uno de estos sketches, un grupo de vikingos en un restaurante inglés solo podían pedir spam para comer, lo que generó un canto repetitivo y molesto de la palabra. El uso repetitivo y molesto de la palabra spam en el sketch inspiró a los usuarios de la red ARPANET, una de las primeras redes informáticas, a utilizarla para referirse a los mensajes no solicitados que inundaban la red. De la carne enlatada al correo electrónico no deseado. La analogía era clara. Los correos electrónicos no solicitados eran tan molestos e intrusivos como el spam enlatado. El término se popularizó rápidamente y se convirtió en la palabra estándar para referirse a este tipo de mensajes. Un legado inesperado. Hoy en día, el término spam se utiliza en todo el mundo para referirse a cualquier tipo de comunicación no solicitada o no deseada, ya sea correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas o incluso publicidad en línea. Aunque el spam como producto alimenticio sigue siendo popular en algunas partes del mundo, su nombre se ha asociado para siempre con el mundo digital y la molesta realidad de los correos electrónicos no deseados. Curiosidades adicionales. El primer correo electrónico de spam fue enviado en 1978 por Gary Thew, un vendedor de computadoras, a 600 personas en ARPANET. El primer filtro de spam fue creado en 1998 por Saba Evatilla y Paul Graham, fundadores de Yahoo Mail. La palabra spam se incluyó por primera vez en el Oxford English Dictionary en 2001. Se estima que los correos electrónicos no deseados representan más del 50% de todo el tráfico de correo electrónico. El primer correo electrónico,
también conocido como email, fue enviado el 26 de agosto de 1971 por Ray Tomlinson, un ingeniero informático e investigador estadounidense que trabajaba en ARPANET, la red precursora de Internet. El mensaje, enviado desde una computadora a otra en la misma red, solo contenía la frase mail from tomlinson@bbn.tnext o walker@bbn.tnext. ¿Cómo funcionaba ARPANET? ARPANET era una red descentralizada que conectaba computadoras de universidades e instituciones de investigación en Estados Unidos. Los usuarios podían comunicarse entre sí utilizando un sistema de mensajes llamado SNDMSG, que solo permitía enviar mensajes a un usuario específico. ¿Por qué se considera un hito histórico? El correo electrónico de Tomlinson marcó un punto de inflexión en la historia de la comunicación digital. Su invento sentó las bases para el desarrollo de un sistema de mensajería global que revolucionaría la forma en que nos comunicamos hoy en día. ¿Cómo ha evolucionado el correo electrónico desde entonces? En los últimos 50 años, el correo electrónico ha experimentado una evolución radical. De ser un simple sistema de mensajería de texto, se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo, la comunicación personal y el comercio electrónico. La incorporación de imágenes, archivos adjuntos, formatos enriquecidos y la integración con otras herramientas digitales han convertido al correo electrónico en un medio de comunicación versátil y poderoso. ¿Cuáles son los principales proveedores de correo electrónico? En la actualidad, existen numerosos proveedores de correo electrónico que ofrecen servicios gratuitos y de pago. Algunos de los más populares son Gmail, Outlook, Yahoo Mail, iCloud Mail y Proton Mail. ¿Cuál es el futuro del correo electrónico? A pesar de la aparición de nuevas tecnologías de comunicación como la mensajería instantánea y las redes sociales, el correo electrónico sigue siendo una herramienta fundamental para la comunicación digital. En el futuro, se espera que el correo electrónico se integre aún más con otras herramientas digitales y que se adapte a las nuevas necesidades de los usuarios. Datos curiosos sobre el primer correo electrónico. El mensaje original de Tomlinson solo contenía 21 caracteres. El primer servidor de correo electrónico fue creado por Lawrence Roberts en 1972. El primer correo electrónico enviado a través de Internet fue en 1974. La primera empresa en ofrecer un servicio de correo electrónico comercial fue MC Email en 1984. El primer cliente de correo electrónico gráfico fue Eudora en 1988. El primer correo electrónico no solo fue un hito tecnológico, sino también un símbolo de la capacidad humana para innovar y crear nuevas formas de comunicación. Su legado continúa inspirando a las nuevas generaciones de desarrolladores y emprendedores a imaginar un futuro aún más conectado. El primer sitio web de la historia, http://info.sem.che/, fue creado en 1990 por Tim Berners-Lee, un científico informático británico que trabajaba en el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza. Este sitio web, que todavía está activo en la actualidad, tenía como objetivo proporcionar información sobre la World Wide Web y cómo usarla. ¿Qué había en el primer sitio web? El primer sitio web era bastante simple en comparación con los sitios web actuales. No tenía imágenes, vídeos ni animaciones. En cambio, consistía principalmente en texto y enlaces a otros sitios web. El contenido del sitio web incluía una descripción de la World Wide Web, qué era, cómo funcionaba y cómo podía usarse. Instrucciones sobre cómo instalar y usar el software necesario para navegar por la World Wide Web. El navegador web original, llamado World Wide Web, era un programa basado en texto que se ejecutaba en computadoras Unix. Una lista de otros sitios web. En ese momento, solo había unos pocos sitios web en línea, pero el primer sitio web proporcionaba una lista de todos ellos para que los usuarios pudieran explorarlos. ¿Por qué el primer sitio web fue tan importante? El primer sitio web fue un hito importante en la historia de Internet porque marcó el comienzo de la World Wide Web como una plataforma pública y accesible para todos. Antes del primer sitio web, solo utilizada por investigadores y científicos. El primer sitio web hizo que la World Wide Web fuera accesible para cualquier persona con una computadora y una conexión a Internet. El primer sitio web sigue siendo un recordatorio de los inicios humildes de la World Wide Web y de cómo ha evolucionado hasta convertirse en la poderosa herramienta que es hoy en día. Algunos datos adicionales sobre el primer sitio web.
El primer sitio web fue alojado en un servidor Next, un tipo de computadora que era popular en ese momento entre los investigadores y científicos. El primer sitio web fue escrito en HTML, el lenguaje de marcado que todavía se usa hoy en día para crear páginas web. El primer sitio web fue visitado por más de 50.000 personas en su primer año.